La máquina nos limita. Luego arriba hay otra que hace como un triángulo que ya explicaré lo que es. Ahí paro y sigo a mano. De precisión, también corta también hacia atrás. El secreto para cortar bien con un serrucho, mover solo los brazos, pero no mover el cuerpo. En el momento que empieza a mover el cuerpo, malo. Aquí vienen medidas. 65. Las piedras japonesas, que las tengo aquí en agua, lo mejor es avanzar con todo el cuerpo. Es buena, vamos, es muy conocida. Todavía más difícil. Vamos a avanzar con el mástil, el zoque. Tenemos una raya en el centro que la voy a prolongar a todo alrededor, por el centro. Aquí ya está hecha y aquí también. Me falta pasarla por aquí. Para trazarla, quiero trasladarla aquí, es donde me interesa. Voy a ver si para pasar la línea aquí, tengo aquí el punto este, pongo la regla en el punto este. Y ahora aquí, para saber dónde tengo que poner, me guío por la línea de abajo. Pero para guiarme, claro, necesito con las cuadras sí puedo ponerla ahí justo donde está la línea del lápiz, abajo. Y ahora me aseguro que eso está en su sitio y esto avanzo hasta la escuadra. Ahí está. Y ahora ya aprieto aquí. Y marco. Comprobamos más o menos que esté centrado. Esta marca que tengo aquí en esta dirección es el traste 12. Que está puesto, como esta es una escala de 650, pues entonces como aquí tengo que dejar 5 milímetros para el hueso, la cejuela, 5 milímetros más la mitad de 650, que es 325, pues son 330. 330 tiene que haber desde aquí hasta la raya esa, que es lo que hay. Ahora lo que hago es que traslado con la escuadra, traslado ahí y aquí. Marco. Voy a borrar esto que no me confunda luego, esta marca. Vale. Ahí está. Vamos a hacer la forma del zoque, del tacón y el zoque interior. Para eso tengo una plantilla, que es esta. Esto tiene 93 milímetros de aquí a aquí, que yo sé que con eso voy bien. 93. Vale, esto ahora lo tengo que poner aquí. Alinear con esta línea. Así va. Ahí. Aquí. Y aquí tengo que marcar a 4 centímetros desde el traste 12 hacia atrás. 4. Marco y haga una marca aquí. Ya a pulso
termino el trazo este. Así es como lo hago yo. Y solo lo marco por este lado. Con este lado es suficiente. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la sierra de cinta y vamos a empezar por este lado. Vamos a hacer un corte así, hasta aquí, y otro más o menos a encontrarse con este, y así vamos a sacar todo este bocado fuera. Todo este bocado va a ir fuera. Y luego ya haremos cortes así con la sierra de cinta, muchos cortes. Esta técnica ya la habréis visto, muchos cortecitos, parando aquí, antes de llegar a la línea esta, ¿no? A mí me gusta marcarlos, aunque no hace falta, pero a veces viene bien. Aquí donde más curva hay que hacer más cortes. Exactamente, haremos eso y luego ya veremos este lado. Y yo siempre, antes de seguir avanzando, aunque parezca mentira, pero consulto mi libro. Porque si te pasas cualquier paso, a veces te supone luego una trastada. Me aseguro que no me estoy saltando ningún paso que vaya primero o algo. Vale, pues aquí mismo vamos a trazar para hacer algo parecido, pero aquí. Entonces, lo primero vamos a hacer un corte aquí, más o menos algo así, ¿no? Porque lo que tenemos que cortar es esto, ¿no? Pues entonces hago un corte por aquí y otro por aquí. Y todo esto fuera. Ya también ahora yo, a veces la máquina nos limita, entonces el corte este a lo mejor no va por la misma línea. Y me limita hasta que choca aquí y entonces toma una dirección. Bueno, mientras yo no invada esta línea, no hay problema.
es que es mejor parar la máquina para tirar para atrás, porque si no se nos puede salir la sierra de la máquina, que no sería la primera vez. Y ahora también es buen momento para explicar el porqué de hacer este zoque tan ancho, cuando en realidad luego vamos a cortar un montón de madera de aquí. Pues es por esto, porque si no, si esto, el zoque, fuera más estrecho, como lo hacía yo al principio, pues aquí todo cojea, no estaría plano para trabajar, que va muy bien. Y luego, más adelante, cuando vamos a usar esta columna de taladro con la lija, porque también vamos a lijar todo esto, porque esto va a quedar dentro de la guitarra y va a estar visto. Entonces hay que dejarlo bien terminado. Vamos a usar esto. Pues también nos interesa que esto esté plano, que sea una base nivelada, porque si no se movería y no se trabaja bien. Entonces merece la pena gastar un poco más de madera y hacerlo todo igual de ancho. Por eso. Bueno. Bueno, pues bueno, pues ahora el siguiente paso es lijar esto de aquí, ¿no? Pongo esto aquí. Esto es que yo lo hago. Es que no da. Prefiero hacer así y luego así. 2 veces. Esto es fundamental aquí. Esto mucha gente no sabe ni lo que es. Pero es un taco de goma que te limpia las lijas, las deja. Yo esto lo usaba mucho cuando era carpintero. Mucha gente no lo conoce. Y eso aquí, si no lo haces, la lija se entrapa en un momento, ¿sabes? Siempre se queda un trozo ahí donde no... Tengo que cambiar de lija a un diámetro más pequeño ahora, porque si no ahí no entra. Todavía le voy a dar un poquito más. Sí. Esto de aquí es lo que no falta. Entonces vamos a cambiar.
Pues nada, esto ya no lo lijo más, porque ya como se puede ver ahí, aquí quedan unas rayillas de la sierra todavía, pero como luego esto va a ir cortado así y así, prácticamente van a desaparecer. Este lado no hace falta lijarlo, porque luego esto lo que va es tallado. Este es el tacón, que aquí hay que tallar con un cuchillo. Vale, entonces lo que vamos a hacer es marcar ya lo que es el ancho del mástil, del diapasón, con una plantilla. Aquí una plantilla. Esta plantilla me sirve tanto para el tiro de 6,50 como el de 6,60. Tengo aquí dos rayas, una para cada tiro. Esta raya es la que tiene que coincidir con el traste 12. Si lo pongo aquí, yo normalmente lo que también hago es, tengo por aquí una cejuela que la uso para estas cosas. Lo pongo aquí y pongo ya esto aquí a tope con la cejuela y esto tenía que haberlo hecho antes de cortar, ¿ves? Es lo que te decía, porque ahora no veo la línea, que la veo por el agujero este. pero no pasa nada. Como tengo otra aquí abajo, tengo un plan B. Vamos a ver dónde está el lápiz. Me lo he dejado allí, ¿no? Aquí está el lápiz y la regla. También hay que improvisar incluso. Sí, sobre la marcha. Con esta marquita. Entonces, esto aquí. Eso está ahí perfecto. Y aquí también se ve bien. Un poquito más para acá, quizá. Ahí. Vuelvo a mirar aquí. Aquí. Una mejilla más para acá. ¿Puedes repetir lo que quieres conseguir con eso? Sí. Vamos a ver. Ahora, este es una plantilla que tiene el ancho del diapasón final, 52 milímetros en la cejuela y 62 en el traste 12. Entonces la voy a poner aquí para marcar por dónde hay que cortar. Porque ya vamos a cortar, no el corte final, pero sí una aproximación. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a coger unas pinzas que tengo ahí detrás tuyo, porque me van a ayudar. Esta plantilla, pues, aquí tengo marcado el traste donde va el traste 12. En una guitarra de tiro 650 es esta línea, la de arriba, y en una de 660 es la línea de abajo. Hay que ver qué poco es la diferencia, parece, ¿no? Claro. La gente se cree que 650 y 660 es mucho, pero. Claro, es medio centímetro. Aquí se refleja, es medio centímetro, que luego en el puente es el doble, y es 1 centímetro. Esto lo pongo así. Voy a poner una pinza de estas aquí. Vale. Ahí está bien. Pues nada, ahora eso ya lo tenemos.
de aquí, el traste 12 hacia abajo, ya no va de menor a mayor, ya va recto. Aquí ya estamos dentro de la guitarra. Entonces es 31 a cada lado, 62 en total, que es lo que tiene de ancho. Treinta y uno. El espejuelo de la madera también te... Este es una madera, es de bastante calidad, si te fijas. Los anillos, como van bien derechitos y bien juntitos. Este es bueno. Porque voy a ir a cortar a la sierra y donde primero me va a cortar va a ser aquí abajo, no aquí arriba, que es donde lo he marcado. Entonces tengo que hacer una marca aquí abajo para que me ayude. Entonces lo que hago es medir aquí, hay 9 milímetros de aquí a aquí. Pues aquí pongo lo mismo, 9 milímetros. Vale, y ahora voy a hacer otra raya paralela a esta, 2 milímetros más hacia afuera, de seguridad, porque no queremos acercarnos demasiado a la línea final. Entonces, antes de cortar esto, vamos a trazar ya todo para luego hacer los alojamientos de las cuñas, donde entran los aros. Lo vamos a trazar ahora, que hay más anchura y está todo cuadrado y es mejor. Entonces aquí tengo pues una chuleta, ¿no? Digamos que esto es esta cara y esto será esta. Entonces, bueno, pues vamos a empezar, por ejemplo, con esta. Aquí estos cuadraditos de aquí son las cuñas. Aquí nos dice que tiene que tener 40 desde el traste. Este es el traste 12, esta línea es el traste 12. Luego arriba hay otra que hace como un triángulo que ya explicaré lo que es. Pero ahora hablamos de la recta. El traste 12 hacia atrás hay 40 milímetros. Eso está aquí. Que eso está ya bien, porque ya lo hemos cortado a esa medida. Lo que entonces me falta trazar es esto, que dice que esto tiene que tener 10 milímetros y este igual, ¿no? Y luego aquí, entre esta raya y esta, 30 milímetros de separación. Bueno, pues yo lo hago. Ponemos 10 y 10. 15, 15, 15. Estas son las cuñas. Y bueno, y ahora el triangulito que decíamos es porque, claro, los aros vienen así y no entran rectos, entran un poquito, con un poquito de ángulo. Por eso es ese ángulo que llevan ahí. Es el ángulo que van a llevar los aros, un poco la dirección que van a llevar.
Y luego en el de abajo, que esto es lo curioso, ¿no? Porque aquí pone 1,75, la distancia que hay entre aquí y aquí, 1 milímetro con 75. Y aquí cuando hagamos este de abajo, vemos que pone 1,25. ¿Por qué? Pues eso da para otra explicación cuando venga Alberto otro día a grabar, que podemos hacer el alojamiento, hacer los cortes, meter los aros y que se vea. Ahora no lo vais a entender, por mucho que aquí yo explique, no se va a entender. Ahora lo que queremos es trazar solamente y seguir avanzando con la cabeza y todo eso. Bueno, vamos a empezar a cortar aquí. Voy a cortar hasta pasar el zoque y ya voy a parar, porque esto es lo más gordo y esto a mano cuesta, pero luego aquí voy a seguir a mano con una sierra japonesa, porque no me gusta esto. Cuando llegas aquí hace así y no me gusta, y desde hace tiempo que lo que hago es eso. Ya ahí paro y sigo a mano. Además que la sierra japonesa es que da gusto usarla. Pues vale, pues ya hemos cortado eso y ahora vamos a seguir con la kataba. Esta. Son muy finas, las hojas son muy finas. Pueden ser así de finas porque cortan hacia atrás, ¿no? Si esto cortara hacia adelante, haría esto. Si tú cortaras hacia adelante, te haría esto. Pero como es hacia atrás, pues nunca tienes ese problema. Entonces, es como esa filosofía de las sierras japonesas es esa. Entonces, al ser tan finas, cortan mejor, cortan con mucha facilidad. Y luego, bueno, también las hay con... Esta kataba es que no tiene costilla. Y entonces para hacer cortes de profundidad. Pero luego cuando son cortes de otro tipo, pues está el dosuki, este mini dosuki. Este sí tiene costilla. En este no puedes bajar. Luego está este también. Este es inglés, de Sheffield, es muy usado. Este es de precisión, también corta también hacia atrás, pero es inglés, este es inglés. Vamos a ir con esto hace bastante ruido también, no sé. A ver qué bien corta. Corta como la mantequilla, que no merece la pena estar ahí en la máquina pasando ahí el peligro ese de... Ya paro ahí. Ya lo pongo en este lado y hago el otro. No está haciendo mucho ruido. Es que a veces entra como en resonancia
y hace brrr, y tiembla todo. No sé si pasará, pero ahora de momento no lo está haciendo. El secreto para cortar bien con un serrucho, desde toda la vida, desde cuando yo empecé a estudiar carpintería, bueno, mi padre ya me lo decía, que mi padre fue carpintero. El secreto siempre es mover solo los brazos, desde aquí, desde el hombro, pero no mover el cuerpo. En el momento que empiezas a mover el cuerpo, malo. Ya se te empieza a atascar la sierra para todos lados. Vale. Y ahora tenemos que darle un corte aquí para que caiga la pieza. Entonces, ojo esta. Corte aquí. Tenemos ahí. Ya tenemos un poquito más la forma, ya más estrecho, más ancho. Y ahora ya pues podemos empezar con la cabeza a darle forma también. Voy a prepararlo todo, quitar cosas del medio. Tengo aquí una plantilla de la cabeza que yo utilizo. Aquí también podemos ver, si queréis, en este plano, ¿puedes acercarte aquí? A ver. Pues mi cabeza, ¿no? Aquí vienen medidas, digamos que están todas las medidas. Pero nosotros ahora no vamos a hacer todo esto, nos vamos a basar en el exterior, vamos a centrar en el exterior. ¿Vale? Entonces yo tengo esta plantilla. Hago una línea recta aquí y luego ya la sitúo ahí sobre la línea y ya está. Y ahora la recorto y la pego. Vamos a ver. Con un cúter, con un bisturí. Esto es para no rayar el banco, pero no pasa nada. Se raya un poco.
Hay que ir más o menos rápido porque el papel empieza a arrugarse y con la humedad. Entonces aquí tenemos la raya. Tiene que cuadrar bien la cosa. Vamos a primero a quitar esta madera de los lados que sobra. Y después ya quitaré, y luego ya haremos esto. Pero primero los lados. Entonces, tenemos que saber las medidas que queremos de ancho en este punto y en este punto. Eso lo tenemos en aquel plano que hemos visto antes. Que entonces, que si te puedes verlo, que nos dice que de este punto a este punto hay 65. Y de este punto a este punto 74 milímetros. Eso es lo que importa ahora. Entonces, aquí 74 y aquí 65. Vale, y vamos a apuntar también la mitad de 74, que son 37. Aquí 37, lo apunto aquí. Y la mitad de 65, que son 32 y medio. Lo apunto aquí, 32 y medio. Ahora veremos por qué eso. O sea, aquí. Vamos así. Y con el cepillo de testas o el block plane, pues vamos a cepillar aquí. Pues nada, hay que cepillar, digamos, de menos a más. O sea, aquí sobra más madera que aquí, ¿no? Que esto va así. Pues empezamos por aquí, por el centro, por ejemplo. Y voy para atrás. Siempre empiezo como de aquí y voy para atrás. Y así siempre vamos comiendo más aquí. Y aquí es muy importante. Aquí es muy importante controlar la escuadra. Esto es un poquillo. Hay que ir corrigiendo constantemente. Ahora mismo está bien, parece, pero un poquito desviándose ya. Entonces, yo lo que hago son unas rayas así, de lápiz, y yo veo aquí que me está pidiendo que le tengo que comer más así. Entonces, pues hay varias maneras de hacerlo. Yo lo que hago es que pongo el cepillo por los extremos tiene un espacio donde no hay cuchilla, ¿no? Entonces, si este espacio lo monto encima de la madera, el cepillo lo estoy pasando como inclinado, porque aquí no come, pero aquí sí. Y me va a comer de aquí, pero de allí no, que es lo que yo quiero. Entonces ahí lo voy a hacer. Aquí se puede ver las rayas del lápiz que se ha comido. Ahí se ve. Y voy a dar otra vez más. Hay que afilarlo. Pero ahora ya está
mejor, pero todavía. Lo voy a dar unos afiladillos. Pues nada, cogemos las piedras japonesas, que las tengo aquí en agua. Tengo 3, ¿no? La primera de grano de 800. Y tengo que asentar bien, notar bien que está bien asentada la cuchilla. Ahí. Aquí, para hacer esto también, un poco el truco para que ayuda a hacer esto es al contrario que antes dije con lo del serrucho japonés, que no había que mover el cuerpo. Pues aquí sí, aquí lo mejor es avanzar con todo el cuerpo, no solo con los brazos y las manos. Si avanzas con un poco con todo el cuerpo, todo hecho un bloque, vas a mantener mejor la posición sin que se te mueva la cuchilla, ¿no? Así. Y aquí ya vemos. Todavía le falta, ¿eh? Tiene aquí unas mellas que yo no sé de qué le habrán salido. Yo creo que ha sido de la cola que he estado hoy cepillando unas cosas que tenía gotas de cola y tal. Y ha dañado la cuchilla. Pero bueno, ya va mejorando. Esto vemos aquí una franja en medio, ¿no? Como de otro color, ¿no? Se ve, ¿no? Pues esa franja va desapareciendo conforme voy cepillando, conforme voy afilando. Y en el momento que desaparece, ya hay que afilarla en la máquina. Mientras tengamos esa franja, podemos usarlo con las piedras. Lo que voy mirando es que le salga rebaba, que ya empieza a salirle. Una rebaba que se nota aquí, detrás. Eso quiere decir que ya... Pero todavía voy a darle más porque es que está mellada. Está mellada. ¿Por qué se mantiene en agua? Pues porque si no se gastarían muy pronto. Sin agua no, se estropearían muy pronto las piedras. Es que, como que comen demasiado si no tienen el agua. El agua es como un lubricante. Al menos eso es lo que yo leí cuando las compré, ¿no? En los papeles que traían estas piedras japonesas. La marca esta King, que es la más... Es buena, vamos, es muy, muy conocida. Son piedras buenas. Yo esta... Pues son las que tengo desde que empecé, desde hace 11 años. Claro, está ya más fina, porque si la comparamos con esta, se nota la diferencia de grosor. Esta antes era como esta de gruesa o más. Se van gastando. De vez en cuando tengo que rectificarlas porque se les va haciendo un hoyillo. Entonces las rectifico con lija, con papel de lija en una piedra de mármol. Y bueno, eso es otra cosa que se puede también grabar otro día.
Ya... Vale, voy a dejar ya porque nos vamos a quedar sin... Bueno, pues ya nos vamos acercando al papel, pero aquí lo que manda no es el papel es una referencia. Entonces, cuando ya estamos cerca del papel, lo que tenemos que hacer es medir con el calibre. Lo que vamos a medir es desde aquí, en este punto y en este punto vamos a medir, ¿no? Vamos a medir desde aquí hasta la raya del centro y desde aquí hasta la raya del centro. Y lo que buscamos es la medida que tenemos en el círculo. Aquí buscamos 37 y ahora mismo tenemos hasta el centro 39. O sea, estamos 2 milímetros a 2 milímetros todavía. Y aquí tenemos... Aquí buscamos 32,5, que es la medida que buscamos, y tenemos 33,5. O sea, 1 milímetro. Aquí estamos a 2 milímetros del objetivo y aquí a 1. Con lo cual quiere decir que aquí estamos más separados. Tenemos que comer más aquí. Y así tenemos que guiarnos hasta llegar a la medida que buscamos con el calibre. Entonces, pues, ahora lo que hago es que como más aquí, repitiendo más en esta zona, sin llegar al final. Luego una pasada entera y otra vez. Repito. Ahí. Controlando la escuadra, como siempre. Ahora mismo está perfecta, está bastante bien. Muy bien. Esto también está bien. Un poco más. Vamos a ver. 38,2. Todavía. A 1,2 estamos. A 1,2. Y aquí 33,3. Y 32,5. Aquí estamos a un poco menos de 1 y aquí estamos a 1,2. Todavía hay que comer más aquí. Bueno, pues yo voy a seguir ahí haciendo eso tranquilamente hasta conseguirlo. Yo creo que esto ya lo tenemos. Ya, si miramos aquí, y 32,5 y aquí 37,1, 37. Bueno, eso está bien ya. Vale, pues ahora voy a repetir lo mismo en el otro lado, pero aquí la diferencia va a ser que ya vamos a medir, no vamos a medir al centro,
Aquí ya vamos a medir desde aquí, que está terminado, hasta aquí. Y ya lo que buscamos es la medida total, el 74 aquí y aquí abajo el 65. ¿Vale? Sergio, ¿cómo te gustan a ti las cabezas? Más bien sencillas. No me gustan que sean muy sofisticadas, ni muy agresivas, cuanto a filos y lanzas y puntiagudas, ¿no? Pero bueno, tampoco demasiado simples. Me gustan... Hay algunas complicadas que también me parecen muy bonitas, pero generalmente yo tiro a lo sencillo. La cabeza tipo Boucher es una cabeza que es sencilla y me gusta mucho esa cabeza. Esto le vamos a dar un poquito más de diente porque si no vamos a tardar mucho. Aquí, ahí está. También tengo aquí un truquillo que un taco de madera para trabajar más alto. A veces viene bien. Sí, porque si no, el codo y hasta el cuello duele. Bueno, pues ahora ya vamos a ir haciendo forma aquí. Primero que vamos a hacer es cortarle todo lo que podamos. Se puede hacer con un serrucho de mano o con la sierra de cinta también. Vamos a hacer como... Vale, ahí voy. Pues ahora vamos a usar una plantilla que se la voy a atornillar aquí y nos va a hacer luego de guía para con una fresadora. Vamos a perfilar esto, no totalmente, pero sí vamos a hacer como la mitad del trabajo y la otra mitad habrá que hacerla a mano, con formones y... Vale, pues esto se trata de ponerlo ahí. Aquí. Bueno, esto es que es muy delicado. Queremos que no se mueva nada y entonces, claro, no podemos atornillar ahora directamente ahí porque el tornillo podría irse más para un lado o para otro y luego al apretar al final te mueve la plantilla, ¿no? Además que la chapa de palo santo de la India es una madera dura y conviene primero taladrarla con una broquita fina para hacerle paso al tornillo. Entonces yo lo que hago es que con un clavo afilado le busco el centro del agujero
Como esto tiene un poco de holgura, yo busco el centro y cuando ya está ahí, hago así. Ahí. Así ya esto se ha movido un poco de dar golpes. Tengo que volver a colocarlo. Ahí. Vale. Pues ya vamos a taladrar para que no se mueva ya. Claro, esto está calculado para que luego coincida con los agujeros con las ventanas, no me salía la palabra, los agujeros de las ventanas de la cabeza. Vamos por este. Ya tenemos. Bueno, pues esta es esta máquina medio casera que muchos constructores de guitarras tenemos, ¿no? Es una fresadora invertida. Aquí tengo la fresa con el cojinete, una fresa de enrasar, y aquí, pues aquí está la fresadora. Simplemente, pues eso, un cajón que hay que adaptar la máquina ahí. Y aquí pues vamos a pasar con la plantilla para abajo, que va deslizándose por el cojinete y así la fresa va copiando la plantilla. Con esto hemos conseguido hacer esta curva y esta y también esta, pero ahora nos falta lo más difícil, que son las esquinas. Estas dos esquinas y estas dos curvitas. Vale, pues bueno, ahora nos hemos venido aquí antes de hacer las esquinas, vamos a lijar aquí para quitar lo quemado, que siempre se quema un poco de la fresadora.
esto, vamos a hacer primero este circulito, pero para eso necesito hacer esta raya de lápiz aquí. Y ahí. Yo esto lo que hago es que primero corto recto, así. Y después cojo esta gubia y ya es cuando lo hago redondo. Lo primero lo hago recto. Esto es bastante difícil, es una de las cosas dificilillas que hay. Ahí estaría más o menos. Eso ya está. Y ahora me ayudo con el lápiz. Y este es todavía más difícil. Bueno, yo cuando estoy haciendo esto siempre tengo un poco de tranquilidad. La tranquilidad de saber que si meto la pata, siempre puedo hacer la pala más corta y hacer otra vez, empezar de cero. que ojalá pudiéramos hacer eso con todo, pero no. Bueno, eso ya creo que está. Pero aquí siempre se queda que la gubia no llega, no es abajo. Tengo que darle la vuelta y darle ahí.
Y ahora ya con lija se termina. Me falta un poquito. Aquí esto no está suficientemente afilado. Bueno, yo creo que con la lija podemos llegar a terminarlo. Dándole por uno y a otro, se llegará a afilar. Vale. Pues venga, vamos con este. También. Y siempre hay un momento que sabes si parar o intentar mejorar y cagarla. Bien. Yo normalmente cuando hago todas estas cosas, bueno, yo en mi trabajo estoy siempre escuchando la radio, podcast, sí, porque el silencio llega a ser un poco... Vale. Bueno, yo creo que más o menos
Este de aquí, yo qué sé, no estoy del todo convencido. Voy a intentar darle un poco. Sí, ahora está mejor. Sí. Vale, eso ya luego con lija. Bueno, pues ahora vamos a ir a estas esquinas. Necesito hacer una raya aquí. Pues esto. Con el formón. Siempre tiende a hacerse más grande este lado que este, porque esta madera está muy dura y está muy blanda. Entonces hay que tener eso en cuenta. Un poquito de descuadre. Voy a comer más aquí. Vale, ya está mejor. Ya es poquita cosa ya, ¿no? Vale, eso de momento. Ahí ya estaría. Y ahora, bueno, tenemos ahí todavía una esquina que hay que eliminar, que luego a lo mejor, ahora de momento lo vamos a dejar, voy a pasar a este. Bueno, pues ahora voy a ese piquito que queda ahí y aquí. Voy a ver si con el formón aquí lo puedo quitar.
Eso ya lo doy por bueno. Luego con lijas se acaba de mejorar. Esto es hacer un poquito así. Este quedó muy bien. Ahora.
Pues ya esto ya lo doy por terminado y ya lo único que le faltaría sería, para darle un poco más de vistosidad, hacerle un chaflán aquí, ¿no? En este filo. Pero lo podemos ver con una guitarra terminada y ya ver cómo queda. Aquí podemos ver con el chaflán ya hecho. ¿Por qué le pones chaflán? Le da una mejilla un poco más estilizado, ¿no? Queda como menos vasta la cabeza, parece, un poco más delicada, en mi opinión.